isla de Cuba. Cuba y Estados Unidos anunciaron el 17 de diciembre del año 2014 el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras más de medio siglo de enfrentamiento ideológico. El 20 de julio de 2015 reabrieron las embajadas tanto en La Habana como en los Estados Unidos y se reanudaron formalmente las relaciones diplomáticas. 30 años antes de la revolución de Cuba visitó este presidente de Estados Unidos. El expresidente Carter ha visitado en varias ocasiones la Isla Mayor de las Antillas, pero ya en carácter de expresidente, ¿no? Entonces, eso es importante rescatar. El presidente estadounidense y su homólogo cubano, Raúl Castro, celebraron su primera reunión formal en abril del 2015 en la Cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá y se reunieron nuevamente en septiembre del mismo año con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Está con nosotros don Antonio Barrios, analista internacional, con el cual vamos a estar hablando las implicaciones que tiene no solo la visita de Obama, sino ya la inminente apertura de tantas barreras, digamos, económicas, diplomáticas, que ha significado este bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Y el restablecimiento de las relaciones, claro. Por supuesto, el tema de la base militar de Guantánamo, que era un tema que pues también se ha tratado y es un tema polémico. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días y gracias por la invitación. Sí, evidentemente el presidente Obama ha demostrado, al menos hasta el momento, tener una visión muy diferente a lo que ha sido presidentes de Estados Unidos en el pasado, donde la tónica o la continuación de una profundización del bloqueo económico contra Cuba históricamente desde 1962, cuando se impone por primera vez, que es lo que evidentemente ha afectado más a la economía cubana, además del aislamiento diplomático y político en el que para 1962 también casualmente América Latina se reúne en Punta del Este, en Uruguay, en una reunión auspiciada por la OEA y deciden romper relaciones con Cuba, queda prácticamente Cuba aislada llamemos si no del sistema internacional en total, por lo menos sí del sistema interamericano, lo cual pues Cuba hasta el momento ha demostrado pues andar sola en este camino tan fuerte que significa andar transitando en toda esta situación. Con respecto a las organizaciones estructuradas, digamos, porque también Cuba ha liderado procesos de integración desde los países no alineados, ¿verdad? Claro, que también es una gran cantidad, o han sido una gran cantidad de naciones que no incluyen a las superpotencias, ¿no? Pero de países pobres. Cuba lideró o ha liderado durante muchísimos años también ese tipo de integración. Sí, de hecho que sí, porque en 1979 le correspondió precisamente a Fidel Castro, cuando todavía estaba como presidente, asumir la presidencia del movimiento Países No Alineados. De hecho hay algo interesante con eso que vale la pena rescatar, porque toda esta dinámica de inserción solo que de una condición no alineada, Cuba fue uno de los propulsores para que el tercer mundo no pagara la deuda externa, a la que históricamente los países del tercer mundo se han visto sometidas no solamente por el Banco Mundial, sino por el Fondo Monetario Internacional o incluso el Club de París. Entonces, lideró en ese momento, de 1979 y todavía entrada la década de los 90, el hecho de que el tercer mundo no debía por qué pagar la deuda externa que ya había sido pagada hasta 5 o 6 veces precisamente por los intereses, y que sumían prácticamente la mayoría de los países del tercer mundo en un compromiso eterno, incluso llegaron a decirle más que una deuda externa, una deuda eterna. Entonces, claro, Cuba lideró mucho eso y despertó en el tercer mundo una rebelión contra lo que significaba las consecuencias que realmente estaba teniendo la deuda externa en los países del tercer mundo, que los condenaba prácticamente al estancamiento, porque era una forma diferente, una forma diferente de colonización financiera sobre países del tercer mundo. De hecho, Cuba está pidiendo un resarcimiento a Estados Unidos por el bloqueo también, don Antonio. Claro, sí, por supuesto. Claro, es una cantidad económico, ¿verdad? Claro, es una cantidad de dinero astronómica que yo creo que evidentemente Estados Unidos no va a pagar. No es la primera vez que un país pide indemnización por acciones que desde la visión del tercer mundo son consideradas acciones terroristas, económicas, diplomáticas, financieras, incluso de llevar a cabo a través de terceros países de forma directa e indirecta, actos que para el tercer mundo y al menos para la visión cubana pues son consideradas actos de terrorismo por parte de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, la cantidad es astronómica. No es la primera vez que los países demandan una indemnización por parte de Estados Unidos, y así pasó incluso con Nicaragua en la década de los 80, cuando
el gobierno sandinista en ese entonces le pidió a Estados Unidos el pago de una deuda de 12.000 millones de dólares en la cual la Haya había condenado a Estados Unidos por actos contra Nicaragua en ese entonces. Don Antonio, vamos a temas más concretos, digamos, y a qué se espera a partir del levantamiento o de la reanudación de las relaciones diplomáticas. Esta visita de Obama es trascendental, ¿verdad? He escuchado a mucho periodista, mucho analista diciendo, sabíamos que se iba a dar, lo que pasa es que no esperábamos verlo en nuestras vidas, ¿verdad? Y hay acciones concretas que se han realizado, ¿verdad? En Estados Unidos se ha levantado el veto para los viajes, los vuelos directos desde tierras estadounidenses hasta La Habana. Leía que el día de hoy se está eliminando el impuesto del 10% al dólar que había en Cuba, ¿verdad? Si ustedes llevaban dólares a Cuba, le cobraban un 10% para cambiárselos a moneda convertible, que es una de las monedas oficiales en Cuba. Hay acciones concretas, pero ¿qué se espera más? Porque se dice, bueno, ¿se va a levantar o no se va a levantar el bloqueo? Lo que pasa es que no depende de la administración Obama. Y el Congreso pues estará en la disposición, ¿verdad? Eso es lo más importante, hay disposición política. Sí, de hecho el tema más espinoso en la que el presidente Obama pues no va a lograr terminar su gestión sin ver el bloqueo levantado. El tema más espinoso es el tema del bloqueo económico. Como el tema cuando fue aprobado, es una ley aprobada por Congreso, incluso sancionada hasta por el Senado en ese entonces, tiene que ser el mismo Congreso y tiene que ser el Senado el que levante precisamente ese bloqueo. Entonces, evidentemente, dentro del Congreso estadounidense, principalmente, dependiendo de cómo esté el balance de fuerzas políticas, sean por mayoría demócrata o incluso republicana, eso va de alguna forma a acelerar o eventualmente a minar la posibilidad de que el bloqueo se levante con la mayor prontitud posible, porque, de nuevo, es uno de los temas más polémicos que implicaría que parte del éxito de esta apertura que Obama empieza, que inicialmente tiene un carácter más diplomático y de apretón de manos y de copas de vino en diferentes cumbres, como lo que pasó, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas en Panamá el año pasado. El bloqueo económico, el levantamiento va a implicar definitivamente de que Cuba ya pueda insertarse más abiertamente en la economía a nivel internacional y sobre todo en la economía de Estados Unidos. Es importante acotar también que desde la época que el presidente Clinton, era presidente Clinton en Estados Unidos, ya había una presión muy fuerte por parte de inversionistas estadounidenses para que el bloqueo se fuera levantando. ¿Por qué? Porque cuando la Unión Soviética cae, Cuba tiene que apostar a un tema de turismo para poder sobrevivir. Y la mayor inversión que en Cuba hay en este momento es inversión europea en materia de turismo, hotelería y todo lo que implica esa dinámica económica a la que Cuba empieza a apostar. Entonces, cuando los inversionistas estadounidenses ven que no pueden invertir en Cuba porque incluso hay prohibición e incluso sanción para quien lo haga, y ven que Cuba es una mina de oro, no solamente en futuras inversiones, en todo sentido, telecomunicación, infraestructura, nuevos complejos de intercambio comercial, etcétera, ha habido una presión sostenida en el tiempo para que el bloqueo se vaya levantando. Sin embargo, más que propiciarse eso, a través del tiempo, sobre todo de 1992 hasta 1996, más bien se aplican sanciones más duras contra Cuba, que fue la ley Helms-Burton y la ley Torricelli. Pero paradójicamente, bueno, todo eso se viene abajo y ahora, de nuevo, siempre el bloqueo económico o el levantamiento va a implicar gran parte del éxito en este acercamiento. Que además, como se dice popularmente, es un tema que está en alitas de cucaracha, ¿verdad? Porque los candidatos republicanos ya lo han dicho en diversos debates. Incluso Donald Trump ha dicho él echaría completamente atrás todo el proceso y cerraría embajadas, ¿verdad? Entonces, ya como se perfila. Sí. Bueno, tanto Cruz como Rubio también, que eran que son dos fuerzas ahí que están también provienen de ese movimiento, y era a lo que iba, ¿verdad? La importancia política que tiene la comunidad cubanoamericana, sobre todo la que está sentada en la Florida, respecto a la toma de estas decisiones. Vemos que hay todo un movimiento en contra desde esta comunidad hacia las acciones diplomáticas de Obama, de la administración Obama. Sí, lo que pasa con la comunidad cubana ya muy asentada, incluso con capacidad de lobby político y peso económico, incluso tienen senadores de origen cubano,
ya nacionalizados estadounidenses, pero que siguen pensando, es una estructura, prácticamente es un establishment muy conservador. Hay algunos cubanos también dentro de la gran colonia cubana en Miami o en la Florida, que de alguna forma están de acuerdo con el levantamiento porque implicaría poder viajar libremente a ver a sus familiares e implicaría también con una visión muy diferente lo que significaría el desarrollo, ya finalmente el desarrollo económico de Cuba. Pero hay un sector extremadamente conservador que incluso es viejo, es la gente que primeramente se fue con la llegada de Fidel Castro al poder, que siguen teniendo esa visión cerrada de que no importa cuánto sufran los cubanos e incluso familiares que ellos mismos tienen en Cuba, siempre y cuando implique una afectación al régimen cubano. Entonces me parece que es una visión también poco alentadora de todo punto de vista, de no pensar ya no tanto en el régimen cubano, sino pensar en el cubano de la calle que sigue sufriendo de alguna manera los embates de este bloqueo económico y este elemento que viene sufriendo Cuba desde hace muchos años. Don Antonio, un tema también interesante es el tema de los encuentros que va a tener el presidente Obama en Cuba. No se va a encontrar con Castro, con Fidel, pero sí va a tener un encuentro con disidentes. Sí, a mí me parece que eso está bien porque definitivamente, es decir, no se puede desoír el clamor que algunos grupos de oposición tienen. Es decir, a mí me parece que es interesante escuchar qué tienen que decir las damas de blanco respecto al tema de los disidentes que están encarcelados en Cuba. Me parece que es importante qué es lo que tiene que decir la posibilidad de que cuando Cuba más adelante se abra y flexibilice un poco su postura política, bueno, ¿qué tendría que decir la oposición política en Cuba? A mí me parece que es importante que los escuche, pues para ver qué perspectivas de vida y de prosperidad y de desarrollo económico pues tienen planteado para Cuba ahora con todo este proceso de acercamiento entre Estados Unidos. Recientemente en un encuentro internacional me tocó conversar muy extendido con un representante del Instituto Cubano de la Radio y la Televisión. Me decía que una de las los principales temas que se está discutiendo es la apertura, ¿verdad?, de las comunicaciones en Cuba y de la oportunidad para que grupos organizados desde lo privado, con el concepto que tenga que particular que significa eso en Cuba, puedan acceder a tener medios de comunicación. Y eso es un tema bastante importante, que además punto estratégico en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Claro, yo he estado muchas veces en Cuba, he estado en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, donde hemos analizado de diferentes formas en La Habana toda esta cuestión, y una de las cosas que Cuba va a tener que apostar fuertemente, porque ya es inevitable, es la apertura de las telecomunicaciones, es decir, es permitir que haya acceso a Internet. El Internet es limitado, hay ciertas cosas dentro del mismo mundo del Internet que no se pueden utilizar precisamente en función de que es parte un poco del temor de lo que podría ocurrir, de lo que podría implicar para la población el tener acceso a otro tipo de información. Y lo interesante con esto es que no solamente apunta a que la apertura de las telecomunicaciones inserten a Cuba en la dinámica de la comunicación global, sino que incluso las diferentes generaciones que se han desarrollado dentro del proceso revolucionario en Cuba han hecho que esta última generación, que es considerada la tercera generación de cubanos que pueden rondar en edad entre los 17, 18 años a los 25 o 30 años, es gente que por la llegada del Internet a Cuba, aunque limitado, quieren conocer lo que hay afuera. Quieren tener acceso a información, quieren tener celular, quieren tener acceso a tiendas de ropa buena dentro de La Habana. Si uno ve en La Habana ahorita, hay tiendas que hace 5, 6, 7 años no estaban presentes, entonces ahora ha variado y eso va a variar conforme. Bueno, muchos de esos salen y vemos la realidad de lo que pasó acá en Costa Rica, ¿verdad? Los más de casi 8.000, 7.000 cubanos que estuvieron en Costa Rica, parte de este tema, ¿verdad? Poder explorar un mundo diferente al que han vivido. Lo que pasa es que la migración de cubanos va a seguir porque van a tener que pasar todavía muchos años más hasta que se empiece a vislumbrar realmente una mejoría económica en Cuba. Lo que pasa, y asociado al tema del bloqueo va a ser todavía más polémico. El tema de la migración de los cubanos no lo podemos dejar de ver con respecto al tema de la migración del resto de países de América Latina. O sea, es que tenemos una estigmatización con respecto al tema de la migración de cubanos. Anualmente
anualmente de Estados Unidos regresan a sus países de origen, centroamericanos y mexicanos, más de 500,000 de personas. Claro. O sea, no es que son los cubanos los que están migrando, o sea, los mexicanos, los hondureños, los salvadoreños, los ecuatorianos, los costarricenses, los panameños están migrando, todos. No tiene que ver con un asunto que es que solo los cubanos migran, y porque es que es lo que estamos rescatando por los medios de comunicación, no los 100,000 salvadoreños y hondureños que están migrando cada mes hacia Estados Unidos, ¿verdad? Es que hay que ponerlo en una justa medida. Por supuesto que continuará la migración, ¿verdad? Y se ha visto exacerbada por cuestiones contextuales, ¿verdad? La apertura de Ecuador a viajar sin visa, ¿verdad? Y también esto, la posibilidad de que la ley pie seco, pie mojado en Estados Unidos a partir de las relaciones internacionales cese, ¿verdad? Y entonces no puedan acceder inmediatamente a su estatus migratorio que tiene ahora el cubano si llega a los Estados Unidos. Lo que pasa es que el tema de la migración, cuando se trata de Cuba, se ha estigmatizado de tal forma que tiene siempre un matiz muy ideológico. Es decir, se ha dicho que el que sale de Cuba es porque sufre represión, sufre persecución, sufre toda una serie de cosas, pero en realidad el migrante que sale de Cuba es por una cuestión económica. Al igual que prácticamente hoy en día toda la gente que se va de América Latina y que se va a seguir yendo hacia Estados Unidos o parte de los países andinos que se van a España, ahora el hecho de que se devuelvan ha sido por la crisis económica que precisamente tiene Europa. Don Antonio, para cerrar, ya que nos está diciendo nuestro compañero David Roversi, más que, porque es un tema que ya Estados Unidos ha dicho, Guantánamo no está sobre el tapete. Pero lo ha reclamado Raúl Castro y lo podría volver a hacer ahora. Sí, de hecho eso, Obama hace poco dio una declaración en donde va a cerrar la cárcel, va a cerrar la base militar. De hecho el Pentágono y el ala extremadamente conservadora del Pentágono pues no lo considera, porque es sacar a Estados Unidos de un posicionamiento estratégico, hegemónico incluso en todo el Caribe, y eso eventualmente pues podría de alguna manera minar un poco las ideas militares o de control que Estados Unidos tiene a veces sobre el Caribe. Que el hecho de Guantánamo pues le dio un posicionamiento producto de lo que ocurrió en Cuba en la década de los 20, claro, que quizás no esperaba. Mi última pregunta, don Antonio, ¿va a haber un antes y un después del 21 de marzo? Yo siempre creo que hay un antes y un después. Es decir, yo creo que este viaje de Obama va a implicar que se negocien otras cosas que inicialmente el año pasado no se pudieron negociar. Yo creo que este viaje va a ser determinante para que Obama termine de refinar cada vez más este acercamiento, y evidentemente pues el régimen de Raúl Castro pues tendrá también que poner de su parte para hacer posible esto. De lo contrario, entonces, de nuevo, el que va a seguir sufriendo esta situación va a ser el cubano de a pie, que espera y que tiene una gran esperanza en que esto realmente mejore. Don Antonio Barrios, analista internacional con amplia experiencia en el tema cubano y en sus relaciones con los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Son las 6:56.